bien, vamos a hacer la lectura de los 13 versículos. Dice así la palabra del Señor. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Señor bendiga su palabra. Entonces, hermanos, quería hacer brevemente un resumen, ¿verdad? Lo que estamos analizando y estudiando más bien, gracias al Señor, sobre esta segunda carta de Juan. Bueno, hemos iniciado el estudio de las tres cartas y gracias al Señor vamos por esta segunda. Y hemos visto que esta señora elegida no es otra más que una iglesia, ¿verdad? Estas en Asia Menor, a las que Juan les dirige su carta. Sabemos que esta era una iglesia específica, una iglesia local, que estaba en una casa en ese tiempo. Y que el hermano les escribe procurando, ¿verdad? Primero, elogiándoles, ¿verdad? Como ve que ellos, muchos en la iglesia, están caminando, andando en los mandamientos del Señor. Entonces, él se regocija por esto, pero a la misma vez para alertarles, ¿verdad? De lo que estaba ocurriendo. Y eso es algo muy importante, porque entonces vemos ya que desde el primer siglo ya existían falsos dentro de la iglesia. O sea, no hubo que esperar mucho tiempo después de que nuestro Señor ascendió a los cielos, sino que ya, desde antes de, como les digo, en el primer siglo, ya estaban estos falsos que andaban proclamando una falsa doctrina acerca de Cristo. Pero entonces primero el hermano Juan les habla acerca de esa unidad que debe existir en la verdad. Eso es lo primordial. Cosas que creamos en unidad es lo que nos hace entonces estar juntos, pertenecer, tener la verdadera, o podríamos decir la doctrina bíblica. Porque muchos, tal vez en este tiempo, buscan, ¿verdad? Ese concepto de que la doctrina divide o la doctrina separa y que procuremos estar en amor. Pero realmente sí, vamos a estar en amor, pero mientras estemos unidos por la verdad. Eso es lo que a todos nos debe llevar a tener esa comunión. ¿Como cuáles cosas? Bueno, nosotros confesamos a un Dios trino. Dios que se ha revelado en las Escrituras como el Dios trino verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Cualquier grupo que niega eso no puede tener comunión con nosotros, porque esa es una verdad esencial de la Escritura, la inspiración de la Escritura. Como vamos a ver hoy, la doctrina de Cristo, la salvación solo por la fe, solo por la gracia de Dios, para la gloria de Dios, el Evangelio, la justificación por la fe sola. Son doctrinas esenciales y que ahí es donde debemos estar unidos. Ahora, hay doctrinas que podemos entender, ¿verdad?, que no tienen esa... Son importantes, pero no tan primordiales como estas otras, donde podría existir, ¿verdad?, algunas diferencias entre los mismos grupos cristianos existen, ¿verdad? Por ejemplo, la forma, todos creemos en el bautismo, algunos la forma de aplicarlo es donde varían, ¿verdad? Pero eso no nos hace dividirnos, ¿verdad?, de hermanos que creen estas que mencionaba primeramente. Pero hay temas entonces que sí podrían ser entonces secundarios. Como les digo, son importantes, pero las anteriores son más importantes, podríamos decirlo. Pero entonces buscamos esa unidad en la verdad. Luego Juan se regocija de que los hermanos creyentes andan en esta verdad. Él se alegraba entonces de ver o de escuchar de esos hermanos que estaban, como él dice, algunos creciendo en los mandamientos, en santidad, podríamos decir, en amor, porque ese era el mandamiento que él les va a recalcar. Entonces estaba viendo que estaban creciendo en amor los unos por los otros. Y él, como ese buen pastor, ¿verdad?, que cuida a su rebaño y que ve el fruto de lo que está ocurriendo en su iglesia, en la iglesia, tiene ese regocijo. Entonces, mucho me regocijé, ¿verdad?, al ver el fruto de su labor. Ahora, como les decía la semana anterior, nosotros sabemos que primordialmente nuestra meta es el Padre, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo. Se puede ver cómo Él nos está concediendo esa gracia para ir avanzando y creciendo en santidad, en su temor. Pero también en este tiempo aquí, como iglesia, podemos, entre los mismos hermanos, los ancianos, alegrarnos de ver cómo la iglesia avanza, cómo la iglesia crece. Ver hermanos que van con un mayor anhelo y deseo de servir al Señor. Hermanos que se involucran en el evangelismo. Hermanos que nos estamos preocupando unos por otros, no alentando la murmuración o la separación, sino perdonándonos las ofensas, dando entonces ese testimonio del amor de Dios que debe estar entre nosotros. Y eso trae regocijo a la iglesia. ¿Por qué? Porque vemos, andamos según los mandamientos del Señor. Y ahí es donde Juan dice, mucho me regocijé. Y eso es lo que debemos entonces procurar, que el Señor nos ayude para vivir de esta forma. Pero luego entonces Juan, al hablarle de los mandamientos, de estar en la verdad, de amarse unos a otros, ahora les alerta, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Entonces, por esa razón de que hay muchos engañadores, debemos estar unidos en la verdad y en amor, para poder enfrentar ese engaño. Porque de esa manera entonces, ¿qué vamos a procurar? Cuidarnos, estar juntos en medio de eso. Y como les decía, entonces, imagínense, antes del siglo I, de que concluyera el siglo I, y si somos más, indagamos un poco más, podríamos irnos hasta Génesis, desde el inicio, donde la serpiente trató de engañar, y engañó, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:3, dice, pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva. ¿Y qué es lo que hace Satanás, el padre de la mentira? Distorsionar la verdad de Dios, presentarla de una manera diferente para engañar. Y vemos que esto era lo que estaban haciendo este grupo de falsos profetas y también, como hemos visto, de esos que estaban abrazando un gnosticismo. Estaban cambiando las verdades que ya habían sido proclamadas sobre Jesucristo. Entonces Juan alerta a los hermanos, como ese pastor que está cuidando su rebaño y que entiende el rol que el Padre le había asignado. Entonces escribe a los hermanos. Ahora, como leemos en el versículo 12, hay otros temas que él dice, tengo muchas cosas que quiero hablar con ustedes también. Bueno, de esas otras cosas no nos queda el registro, de qué eran las cosas que Juan quería hablarle, pero sí tenemos el registro de estas, y que también nos queda hoy a nosotros, también para poder estar alertas. Y como habíamos visto la semana anterior, estos engañadores, estos falsos y estos anticristos, ya Pablo y el apóstol Pedro también nos habían dicho que iban a salir de la iglesia. Y Juan había dicho, salieron de nosotros, pero se manifestó para que nosotros conociéramos que no eran realmente
de nosotros. Ahora en el versículo 8 Juan les decía, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces habíamos visto en su momento que esto no se trataba sobre la salvación, porque la salvación del creyente está segura por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero Juan les estaba alentando, o sea, todo lo que hemos estado trabajando, lo que hemos avanzado en el Señor, se puede perder, dice, este fruto de su trabajo. ¿Por qué? Por asociarse con estos falsos. Por eso dice, miren por ustedes mismos. Primeramente por su alma, por usted, pero después miremos por nosotros, por la iglesia. Un hermano lo decía de esta manera, comentando este pasaje. Al abrazar el Evangelio, hacer profesión de él, caminar en él, mostrar celo y contender por él, expresar amor, tanto con palabras como con acciones, y sufrir mucho reproche por causa del Evangelio, dice, todo se perdería y sería en vano si finalmente llegáramos a recibir o participar de esos errores. En Gálatas 3, Pablo le decía a la iglesia en Galacia, le dice, oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, dice, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Les dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Les dice Pablo en el versículo 3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Dice, si es que realmente fue en vano. Porque ¿qué era lo que estaba ocurriendo con esta iglesia? Bueno, se llegó a meter esa idea de los judaizantes, ¿verdad? Que les decían que tenían que volver a cumplir los mandamientos de la ley. Entonces ya no veían, como dice Pablo, el evangelio que les fue anunciado claramente. Ahora más bien estaban tratando de volver a la ley. Entonces dice, no sean necios. Dice, ¿quién les engañó para que vuelvan a eso? Todo lo que han avanzado fue en vano entonces. Todo lo que han creído. Ese es el punto. Nosotros queremos terminar nuestra carrera y como vamos a ver hoy, firmes y fieles hasta el final. Ahora, el Señor en su gracia, ¿verdad? La Escritura nos muestra que Él va a dar galardón a aquellos, ¿verdad? Que han caminado fielmente y que han servido en su reino. Sabemos que todo es por la gracia del Señor, porque la misma Escritura nos dice, somos siervos inútiles. Hacemos lo que debemos hacer, no vamos más allá de eso. Pero el Señor en su gracia nos ha mostrado también que Él va a dar recompensas y galardón a aquellos que le han servido durante todo este caminar en la fe. Entonces el punto es eso, ese avanzar en la fe, ese, como dice, al haber estado al inicio proclamando el Evangelio firme en la verdad, que después de esas obras, dice, se pueden venir al suelo. ¿Por qué? Por participar y dar lugar al error. Un hermano lo mencionaba de esta manera. El comentarista Matthew Henry dice así, sobre el peligro, ¿verdad?, de comenzar bien y acabar mal siendo engañados por los falsos maestros, dice, es una pena que cualquier trabajo espiritual sea en vano. Algunos empiezan bien, pero al final en vano son sus dolores. O sea, todo lo que sufrieron al final se vuelve en vano. Dice, el hombre esperanzado que ha guardado los mandamientos de la segunda tabla desde su juventud, lo perdió todo porque le faltó menos amor al mundo y más amor por Cristo. Los profesores, dice, o los maestros que vigilen, no perder todo lo que han ganado. Muchos no solamente han ganado una buena reputación en la fe, sino que también han recibido mucha luz. Han tenido mucha convicción de la maldad del pecado, de la vanidad del mundo, de la excelencia de la religión, del poder de la palabra de Dios. Dice, incluso han gustado de los poderes del mundo por venir y de los dones del Espíritu Santo, dice, y al final pueden perder eso. ¿Corriste la buena carrera? Dice, ¿y quién te estorbó para que no obedecieras a la verdad? Entonces dice, es muy triste que los logros espléndidos y justos en la escuela de Cristo se hayan de perder al final. Que no pierdan su premio en absoluto, ninguna porción de ese honor o esa alabanza, que es por la gracia de Dios, por todas estas verdades que una vez defendieron. Dice, que nosotros recibamos el galardón completo. Asegúrate el premio que será dado a todos en la iglesia de Dios.
Si hay grados de gloria, dice, no pierdas nada de la gracia, de la luz, del amor, de la paz, que te ha de preparar para elevarte a la eternidad. Sostén con firmeza lo que tienes en fe, en esperanza y en buena conciencia. Que ningún hombre te quite tu corona y que no pierdas, y que ni aún pierdas una sola joya de ella. Ahora, ¿cómo debemos nosotros entonces procurar estar en alerta para no perder ese galardón, por así decirlo? Bueno, en el versículo 9, Juan nos va a hablar acerca de lo que es vital que nosotros debemos conocer para no dejarnos engañar por el error y por los falsos o por los anticristos. Y dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, ese es el tema esencial y primordial. Recordemos, a los hermanos creyentes y a los discípulos les llamaron cristianos la primera vez por el tema principal que ellos anunciaban, que era Cristo. Eso fue lo que los marcó y los diferenció. Estos son seguidores de Cristo, son cristianos. Y este es el tema que debe ser el centro y que debe apasionar a cada creyente. Es el tema que debe predominar en nuestras vidas, la doctrina de Cristo. Es lo más importante que usted y yo podemos conocer. Jeremías 9:23 dice, sí dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en eso que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Nosotros adoramos al Dios verdadero, Jehová, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y queremos, como dice aquí el profeta Jeremías, si queremos jactarnos en algo, podemos decir, por la gracia de Dios, he conocido al Dios verdadero a través de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que debe estar en nuestras vidas. Cada vez, y como vamos a ver ahora, profundizar más en esa verdad de la doctrina de Cristo. Ir a lo que nos ha sido enseñado, predicado, y deleitarnos en conocerle más a Él. Ninguno de nosotros aquí hoy, creo yo, que se atrevería a decir, todo lo de Cristo yo ya lo conozco. No me es necesario que me prediquen más sobre Él. Sino que al contrario, nosotros deberíamos decirnos, quiero que me enseñen más acerca de Él. De lo que se ha revelado en su palabra acerca de su obra, acerca de su persona, acerca de sus oficios, acerca de lo que Él hizo para salvarnos de nuestros pecados. Y eso, hermanos, el Espíritu Santo, como dice la palabra, nos va a dar testimonio de Él, de esa verdad. Nos va a guiar a la verdad de Cristo. Y vamos a anhelar solamente eso, más de Cristo, más de lo que está en su palabra. Un puritano lo describió una vez así, hablando de la obra de Cristo. No hay doctrina más excelente, ni más necesaria de predicar y estudiar que la doctrina de Jesucristo. Cualquier otro conocimiento, por más magnificado que sea por el mundo, es y debe ser considerado como basura, en comparación con la excelencia del conocimiento de Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Dice, al filósofo griego Eudoxo le impresionaba tanto la gloria del sol, que pensaba que había nacido solo para contemplarlo. Contemplar al sol, dice, con más razón debe el cristiano considerarse nacido solo para contemplar y deleitarse en la gloria del Señor Jesús. Bueno, hermanos, sí, nosotros podemos decir, aquí en esta vida, nosotros vamos a pasar angustias, aflicciones, tristezas, cosas que nos van a afligir enormemente, que nos van a llevar a derramar lágrimas, pero en medio de todo eso, ¿qué es lo que debemos recordar? La gloria de Cristo. ¿Quién es Jesucristo? Lo que Él ha prometido a los suyos, lo que nos ha concedido hoy en este tiempo y lo que nos espera por medio de lo que Él hizo. Eso es lo que nos sostendrá, nos librará del error, en medio de la angustia y la prueba, nos estará a hacer firmes, nos llevará, a estar firmes. Pero el punto entonces es este, debemos conocerle a Él, debemos conocer la doctrina de Cristo. Ahora, el apóstol Juan aquí en este pasaje, él no lo desarrolla, porque es como entendemos ya el apóstol les había llevado a ellos la predicación
acerca de Cristo, les había enseñado y ellos habían conocido acerca de Cristo. Y les está hablando precisamente a una iglesia, a creyentes. Aquellos que hoy estaban creyendo igual acerca de Cristo. Y eso es lo que hoy entonces nosotros, y procuro a través de estas semanas, que vayamos y profundicemos un poco más en esa doctrina de Cristo. Que realmente es algo que debemos, como les decía, meditar profundamente. Para poder, conociendo la verdad, señalar el error. Señalar a aquellos que puedan llegar a nuestra casa o en una conversación en nuestro trabajo donde nos están hablando de un Cristo que no es el que se ha revelado en la Escritura. Bueno, y quiera el Señor que nos vaya a bendecir en este tiempo, ¿verdad? Porque creo que el estudio de Jesucristo, ¿verdad? Es algo que nos podría llevar muchos meses, ¿verdad? Profundizar en estas verdades. Pero vamos a hacerlo de la manera que pienso que nos pueda traer mucha bendición. Pero hoy como introducción, entonces, viendo el pasaje, dice la primera parte, cualquiera que se extravía. Ahí la traducción más perfecta, o más exacta, perdón, podría ser, cualquiera que se excede. Cualquiera que va más allá de la doctrina de Cristo. Ahora, para algunos hermanos, Juan aquí está usando un sarcasmo en este versículo. ¿Por qué? Porque recordemos cuál era uno de los grupos que se había levantado en ese momento, eran los gnósticos. ¿Qué los gnósticos que decían? Nosotros tenemos un conocimiento más adelantado que ustedes. Nosotros tenemos una revelación aún más profunda que ustedes acerca de Cristo. Ustedes no han llegado a ese conocimiento. Y ahora Juan aquí dice, cualquiera que se excede, cualquiera que se adelanta a la doctrina de Cristo y cualquiera que se extravía. Entonces vemos que él está hablando precisamente de este grupo, que ahora llegaron con algo novedoso, algo nuevo sobre la doctrina de Cristo. Y aquí Juan entonces, inspirado por el Espíritu Santo, es el que puede decir, si alguien se excede de lo que ya ha sido establecido, dice, estén alerta, ¿por qué? Dice, porque no está perseverando entonces en la doctrina de Cristo. ¿Y cuál es el resultado de eso? No tener a Dios. O sea, la doctrina de Cristo es cuestión de vida y de muerte. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, tiene al Padre. Pero el que no tiene al Hijo es lo que Juan les va a aclarar. Entonces usted está yendo más allá de la verdad y no tiene a Dios. Entonces, en el versículo 8, como les decía, Juan le estaba hablando entonces a creyentes que estuvieran alerta para no perder su galardón. Pero en el versículo 9 ya ahora Juan está hablando, ahora sí, de aquellos que no conocían realmente la doctrina de Cristo. Que esos ya no eran creyentes. ¿Por qué? Porque entonces podían ir a algo, exceder, supuestamente a un conocimiento mayor sobre Cristo. Aquí en el contexto lo que vemos que estaban hablando era negando la encarnación de Él, la encarnación de Jesucristo. Y eso los llevaba entonces a no tener a Dios. Ahora alguien podría decir entonces, ¿será que no necesitamos estudiar más sobre Cristo? Realmente no es este el sentido que Juan les está indicando. Porque nosotros sabemos que con Cristo Él es el fundamento. Ya la doctrina de Él está establecida. Algunos el problema es que tienen comezón de oír cosas nuevas sobre Cristo. ¿Cuál es el punto de llegar y decir muchas veces que usted no entiende este pasaje como yo lo entiendo? Empiezan a traer algo diferente de lo que ya la iglesia ha creído. Tienen comezón de oír cosas nuevas. Recuerdo hace unos años cuando salió este libro y que después fue película donde se hablaba de que Cristo, que el Señor Jesús se había casado con María Magdalena y que existían descendientes de él. Eso a muchos les generó gran intriga y saber acerca de eso y creían más eso que lo que estaba ya revelado en la palabra. Otros, ¿verdad? Cuando salió un supuesto evangelio donde decía que Judas era su amigo y que él le pidió, que el Señor le pidió que lo entregara. O que algunos dicen que él anduvo por aquí en América. Entonces todas esas cosas llaman la atención. Es algo novedoso y empiezan a generar esa intriga por conocer esas cosas que no están reveladas realmente en la palabra y que pueden llevarnos entonces a una falsa doctrina de Cristo. ¿Qué es lo que nos debe alentar nosotros?
Ir al fundamento que ya está establecido. ¿Y dónde lo encontramos? En su palabra. Eso es donde nosotros debemos meditar. Ahí es donde podemos decir que sí, podemos ir y profundizar y que el Señor nos conceda conocer más de la obra de Cristo. Pero sabiendo que hay un fundamento sobre el cual nos vamos a edificar. Un hermano lo expresaba así: el que viene con algo nuevo de Cristo está hablando de un Cristo nuevo. Y ahí es donde debemos entonces estar alertas. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa es sobre lo que la iglesia está siendo edificada, el fundamento de Cristo. Ahora, cuando Juan nos habla de la idea de no perseverar, cualquiera que se extravía y no persevera, como les había mencionado al inicio, hay muchos que comenzaron bien, profesando el Cristo bíblico, la doctrina de Cristo fielmente, pero al pasar del tiempo, por esa comezón de oír, por querer procurar algo nuevo, se desviaron y se extraviaron y se manifestó, no eran de Cristo. ¿Por qué? Porque creyeron a un Cristo diferente. Ahora, hermanos, nosotros al recordar la obra de Cristo, el evangelio de la cruz, el Cristo crucificado, Pablo decía: esto es lo único que yo deseo hablar, Jesucristo y a este crucificado. Esa es la obra de nuestro Señor. Y al meditar en el evangelio, pienso que esto es algo que a todos nos debe conmover. Lo que Cristo hizo, su obra para salvarnos de nuestros pecados. El apóstol Pablo en Gálatas 1, el versículo de 3 al 5 lo dijo: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice: se dio a sí mismo por nuestros pecados. Al entender eso, hermanos, nuestros pecados, debemos saber, y eso es la buena noticia del evangelio. Podemos entenderlo, y por eso les digo, eso es de profundizar. Poder decir: cada pensamiento pecaminoso, cada comportamiento pecaminoso, cada transgresión de la ley que usted y yo hemos cometido hoy, fue clavado en esa cruz. Ahí está ese pecado, en lo que nuestro Señor hizo. Y no hay entonces hoy un solo pecado que al creyente lo pueda separar de Cristo. Y vemos como dice el apóstol Pablo, dice: es conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué mensaje más glorioso? ¿Qué mensaje? Solo el Señor, como Pablo lo describe en Romanos 11:35, lo que él ha hecho. Quiero leerlo. 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Todo el mensaje que Él ha venido exponiendo de la justificación a través de Cristo. Dice: todo esto es por Él y para Él. Y nosotros nos debemos a Él, a esa obra que nuestro Señor hizo para rescatarnos, dice, de este siglo malo. Hermanos, no hay condenación para el creyente al tener a este verdadero Cristo. No hay nada. Y eso es lo que a nosotros tal vez tal vez nos pueda hacer difícil de entender. Si hoy realmente hemos creído en Él, en Jesucristo, y hemos gozado de verdadero arrepentimiento, y un arrepentimiento que no fue en el pasado, sino que es cada día lo que ocurre en nosotros. Al recordar: no hay pecado, mis pecados ya fueron cargados en Él. El cristiano entonces, al entender esta obra de Cristo, no va a salir, ¿verdad?, a vivir quebrantando la ley del Señor. Entendiendo esta verdad, no va a salir de aquí para ir y ver de qué manera transgredir la ley del Señor. No. El que persevera en la doctrina de Cristo va a amar sus mandamientos, que es lo que Juan ha dicho. Al recordar: Él me ha salvado, voy a estar un día con Él eternamente.
Nada me va a separar de Él. Quiero vivir para su gloria. Y Juan dice, hágalo de esa forma que no pierda el galardón. Entonces, no siga a los falsos, no dé lugar a esas falsas doctrinas de Cristo. No le diga, como vamos a ver luego, bienvenidos los que participan de eso, ni dé lugar, ni escuche esas mentiras sobre Cristo. Sino más bien debemos anhelar eso, conocerle a Él. Un hermano decía así, que muchos predicadores tristemente han caído en eso, de empezar a dar lugar a la falsedad. Llegan dice, hay personas que de tanto leer teología, que no está mal, ¿verdad? Cuando tiene un fundamento ya establecido, pero dice, inician luego con la verdad, pero luego terminan con posturas muy extrañas. Iniciaron bien, pero el punto es cómo ahora están finalizando. ¿Están realmente en la doctrina de Cristo o fueron seducidos por el conocimiento y acaban desviándose? Era lo que hacían entonces estos hombres. Los gnósticos, ¿qué hicieron? Hay algo nuevo. Y como para jactarse y poder decir, ustedes no lo conocen, yo sí, fueron seducidos y acabaron desviándose. Y a través de la historia nosotros vemos que eso es lo que ha ocurrido con respecto a la persona y a la obra de Cristo. Algunos negaban, como hemos visto, que Cristo fuera realmente un hombre. Otros negaban que Cristo fuera realmente Dios. Otros llegaron a negar que Cristo tuviera un alma humana. Otro grupo negaba que Cristo fuera solo una persona, enseñando que puesto que Él tenía dos naturalezas, entonces debía estar constituido por dos personas, que no es lo que la Biblia enseña. Otros llegaron a negar que Cristo tuviera dos naturalezas distintas, enseñando que Él solo tenía una naturaleza compuesta por una mezcla de deidad y humanidad. Entonces, ¿qué es lo que también nosotros podemos ver y dar gracias al Señor? Cuando la iglesia enfrentó todas estas herejías, todo esto que se levantó en contra de la doctrina de la persona de Cristo, fue cuando se establecieron los credos de la iglesia, las confesiones, que resumen lo que nosotros creemos. Podemos ver entonces cómo esto nos ha ayudado y es, podríamos decir, un medio que el Señor nos permite tener para acercarnos y no salirnos de la doctrina de Cristo. Dice, por eso los credos de la iglesia, en los que tales herejías han sido rechazadas, son simplemente, precisamente, cercas, construidas por la iglesia, para impedir la profanación de ese santo misterio por parte de la razón humana, el misterio de la persona de Cristo. Quiero leerlo como un hermano también lo expresa, dice, consultar la mente de la iglesia a lo largo de los siglos, como se expresa en sus declaraciones confesionales y catecismos, es una guía segura que garantiza que no estamos inventando nuevas doctrinas, ni imponiendo matices idiosincrásicos sobre la Biblia, ni leyendo la escritura de una forma anacrónica, o sea, yendo tras pensamientos contemporáneos en el texto antiguo para luego interpretarlo a través de esa lente de esas ideas contemporáneas. Bueno, el Señor nos ha permitido, y gracias al Señor, ¿verdad? Podemos decir, somos una iglesia confesional, que tenemos, ¿verdad?, un resumen de lo que los cristianos han creído en el pasado y que nosotros hoy también podemos decir, estamos creyendo lo mismo con los hermanos. Cuando revisamos nuestra doctrina, vamos, que se resume, ¿verdad?, según lo que la Escritura nos enseña, decimos, este es el fundamento de los apóstoles, el depósito de la fe, lo que han creído. Y nosotros estamos en este mismo entendimiento por la gracia del Señor. Precisamente nuestro Señor habló acerca de que su doctrina, en Juan 7:16 dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina, mi enseñanza no es mía, dijo, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Lo que Él enseñó era la doctrina del Padre, dice. Y es lo que nosotros hoy podemos decir que estamos creyendo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Aquel que se encarnó, pero que es Dios mismo, y que fue nuestro sustituto en la cruz. Y un hermano lo define de esta manera. La doctrina de Cristo, que recibió de su Padre y entregó a sus apóstoles, y del cual Él es la suma y la sustancia,
La doctrina que trata de su persona como hijo de Dios y como verdaderamente Dios. Y la unión, dice, de las dos naturalezas, divina y humana, en una persona, sin mezcla, sin estar combinadas. Dice, y con respecto a su oficio como mediador, fiador y mensajero del pacto, y como profeta, sacerdote y rey de su iglesia. Y respecto a su encarnación, su obediencia, su sufrimiento, su muerte, su resurrección de entre los muertos, su ascensión al cielo, la cesión a la diestra de Dios, la intercesión por su pueblo y su segunda venida en juicio, concerniente a la paz y el perdón por su sangre, la expiación por su sacrificio, la justificación por su justicia y la salvación completa por él. Esto es la doctrina del Rey Mesías. No queremos ser cristianos progresistas, que van según la corriente de este mundo, ideologías liberales, sino cristianos conservadores, que tratamos por el auxilio de Dios permanecer en la doctrina de Cristo y no de avanzar más allá. La fe cristiana tiene sus raíces en los acontecimientos históricos de la encarnación y la expiación, la revelación y la redención que fueron consumadas en Cristo. Avanzar más allá de Él no es progreso, es apostasía. No es iluminación, sino tinieblas. Esto como iglesia y los creyentes es lo que abrazamos. Por la gracia del Señor nos ha guiado a conocer a Cristo, la doctrina de Cristo. También hoy podemos hacer esa pregunta, los que están aquí. ¿Tiene usted al Cristo verdadero? Usted tiene hoy a Cristo, sus pecados han sido perdonados y usted tiene al Padre. Muchos quieren tener a Dios sin tener a este Jesucristo. Quieren llegar al Padre o decir que van a estar con Dios, pero sin creer en Cristo. No ven la necesidad de Jesús. Y rechazar a Jesús, como les digo, entonces leía, es rechazar a quien, aquel que es el soberano y que exige que usted entregue todo por Él. Que se niegue a usted mismo y que viva por Él. Rechazar a este Jesús, entonces le lleva a usted a no tener al Padre. Pero si usted hoy se ha doblegado a Él y se ha rendido al señorío de Jesucristo, debe dar gloria a Dios, porque ha sido el Espíritu Santo quien le ha convencido, le ha traído esa revelación del pecado, de justicia y de juicio en su vida, para que usted hoy esté confiando plenamente en Cristo, que en Él sus pecados fueron perdonados y que un día tendrá con Él la dicha de estar eternamente con el Dios trino y verdadero. Quiera el Señor que esto sea lo que haya ocurrido en usted, pero si no es así, lo invitamos, acuda a Cristo. No retarde más esto, clame a Él. El Señor es poderoso para salvar. Y que entonces usted empiece a deleitarse en conocer más de Cristo, más de su obra, porque eso es lo que nos sostendrá. La verdad de Cristo es lo que nos sostendrá en medio de cualquier adversidad. Conocer quién es Él.